un mensaje más de los míos y me quedé pensando, y por la gracia de Dios me puso este mensaje que hablara de esto, de este mensaje, y parece que como que Dios puso todo en un camino donde el estudio de esta mañana estaba muy relacionado con el mensaje que se va a dar. Espero tratar de comunicarme lo mejor que pueda. Parece que como que me estoy poniendo nervioso, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda para la honra y gloria de Dios. Vamos a leer Hebreos 11 del 1 al 3. Hebreos 11, del 1 al 3, que dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado para la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve no fue hecho de cosas visibles. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en tu lugar, te damos gracias porque nos permite estar aquí. Ponemos en tus manos este mensaje, que sea entendible a los hermanos y que sea de provecho también para cada uno de nosotros. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este mensaje se ha titulado ¿qué es la fe? Por muchas ocasiones, o quizás por nuestro trasfondo religioso, o de donde vengamos, o como hemos vivido como niños y hemos sido adultos y así hemos sido padres, siempre hemos escuchado esa palabra, ten fe, o palabra fe. Quizás a lo mejor la habremos escuchado por tradición, porque ha sido transmitida por nuestros padres, pero quizás en no entendamos o no hayamos entendido alguna vez qué es lo que es la fe. Y mi propósito esta mañana es tratar de que usted entienda, junto conmigo, entendamos qué es la fe. En Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez ningún otro componente de la vida cristiana es más importante que la fe. No la podemos comprar, ni vender, ni tampoco dársela a nuestros amigos. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué papel juega la fe en la vida cristiana? La fe se define como la creencia en devoción como la creencia en cualquier cosa que podamos creer. En este caso, estamos hablando de creer en Dios. Devoción a Dios. Confianza en alguien o algo, especialmente sin prueba lógica. También define la fe como la creencia en y devoción a Dios. La Biblia tiene mucho más que decir sobre la fe, y lo importante de hecho es tan importante, la Biblia tiene mucho que decir de la fe, sobre lo importante que es. De hecho, es tan importante que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios, y es imposible agradarle. Veamos Hebreos 11:6. Y dice: sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La fe es la creencia en el Dios único y verdadero, sin verlo realmente. Si vemos, hermanos, es importante que vemos que la fe no se compra, que la fe no se puede heredar, y que no le podemos decir a alguien, a un compañero, a un amigo, a un hermano, paso parte de mi fe, y no, la fe no trabaja así. Es algo que nosotros, por convicción propia, tenemos que tenerla. Y tenemos que buscar a Dios. Algo importante que dice aquí, que tenemos que creer sin ninguna prueba lógica, sin algo que comprobar, sino que porque Dios, más adelante vamos a ver, no me pueden acá, pero sí podemos decir que Dios, que no la podemos comprar, pues. Y algo interesante es que quizás no la podamos comprar, no la podemos heredar a nadie, pero sí podemos ayudar a personas a tratar de entender qué es la fe, cómo trabaja la fe. Trabaja de diferentes maneras. No trabaja de la misma manera con algunos con el hermano Waldo, no trabaja lo mismo con el hermano Eric, trabaja de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias de vida, diferentes maneras de cómo estamos viendo diferentes problemas. Y es donde la fe trabaja de diferente manera en cada uno de nosotros. ¿De dónde proviene la fe? La fe no es algo que invocamos por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento. Tampoco es un resultado de la diligencia, estudiar o buscar lo espiritual. Leamos Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Y dice de la siguiente manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es el don de Dios. Dice, y no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué dice que no por obras, para que nadie se gloríe? Porque si fuera por obras, cada uno de nosotros entraríamos en una competencia quizás. ¿Qué hago más? ¿Qué hago? Voy trabajando y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Veo a un hermano haciendo esto. Oye, no, pues que yo quiero más fe que el hermano, quiero recibir más bendición. Y por él no es por obras, sino que es un don de Dios, que Dios nos lo ha dado. No a todos. Más adelante dice que no a todos. La fe no es algo que evocamos, por nuestra cuenta, ni es algo de nacimiento. Tampoco es un resultado de la diligencia en estudiar o buscar lo espiritual. En Efesios 2, 8 y 9 nos deja bien claro que la fe es un don de Dios. No porque lo merecemos o lo hemos ganado o somos dignos de tenerlo. No es de nosotros mismos, es de Dios.
No se obtiene por nuestro poder o nuestro libre albedrío. Simplemente nos es dada por Dios, junto con su gracia y su misericordia, según su santo plan y propósito. Y por eso Él recibe toda la gloria. Cuando estuve leyendo esto específicamente esto, me acordé de la película del Titanic. No sé quién de ustedes lo haya visto. No sé si se recuerdan que había un hombre cuando ya se había quebrado el barco y eso, que había un hombre rico que quería pagarle ahí por salvarse. Y pues me viene este recuerdo porque no podemos comprar nada, no podemos tenerlo por nuestro poder en la fe. Y lo quiero traer a comparación porque muchas veces nosotros pensamos o queremos que si tenemos poder o con nuestro dinero podemos tenerlo todo, y no es así. Con Dios el dinero no trabaja así. Con Dios trabaja nuestros actos, nuestro corazón, la nobleza de nuestro corazón, y lo que Dios, el plan que tiene Dios con cada uno de nosotros. Por eso debemos de darle toda la gloria a Dios. Son como 300 horas, hermano. A las 12 ustedes se van y yo aquí les sigo. ¿Por qué tener fe? Dios diseñó una forma de distinguir entre aquellos que le pertenecen a Él y quienes no. Y esto se llama la fe. Por lo que les decía ahorita que no quería adelantarme, pero Dios es al que Dios le plació, el que Dios quiso. A este le voy a dar fe para que crea en mí. Por eso decía atrás que era el don de Dios, no porque nosotros lo queramos. Podemos tener fe en cualquier otra cosa. Podemos tener fe en un equipo de fútbol, en un competidor, en un boxeador, pero de ese tipo de fe no está hablando aquí la Biblia. Está hablando de una fe de Dios, de lo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué comento esto? Porque a Dios no lo vemos. A Dios lo podemos sentir su Espíritu Santo a través de su escritura, a través de conocerlo. Pero a un ser humano, a un boxeador, a un equipo de fútbol, sí lo podemos ver. Y si entendemos y conocemos un poquito de cualquier deporte o del deporte en sí, podemos ver su talento y podemos ver que tiene cualidades o que tiene posibilidades de ganarle al otro equipo o de ganarle al otro boxeador. Y aquí nosotros no vemos a Dios, pero sí, siguiendo con el pensamiento del boxeador, pues nosotros sí vamos a noquear y nosotros vamos a pasar a la presencia del Señor, a una vida eterna. Simplemente necesitamos fe para complacer a Dios. Dios nos dice que le agrada que creamos en Él. Aunque no lo podemos ver, una parte clave de Hebreos 11:6 dice, una parte clave de Hebreos 6:11 dice, mire qué importante es este texto, hermano. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es el remunerador de los que le buscan. Porque Dios nos va a compensar. No nos va a compensar con una casa, no nos va a compensar con bienes materiales, que al último, si vemos como bienes materiales, pues los bienes materiales aquí se van a quedar.
si estamos enfermos de una enfermedad terminal o una enfermedad que nos ha estado, ¿para qué queremos la salud si no tenemos la vida eterna? Entonces, por eso Dios, si nosotros tenemos fe, Él nos va a compensar. Ahora, otra cosa importante que hay aquí es que tenemos que mantenernos ahí. Tenemos que mantenernos en esa fe, tenemos que mantenernos firmes, porque Dios no sabemos cuándo. Como pueda que nos toque ver la venida del Señor, como pueda que no nos toque verla, pero con fe y creyendo lo que Dios nos dice, tenemos esa certeza que vamos a estar en la presencia del Señor el día que moramos. Nos dice que es un galardonador de los que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos fe en Dios solo para obtener algo de Él. Sin embargo, Dios quiere bendecir a aquellos que son obedientes y fieles. Si se fijan, lo que está ahí, obediencia y ser fieles. Esta mañana en la escuela dominical se hablaba de los pactos, y el hermano Waldo decía que había que ser obedientes a Dios. Entonces, si no obedecemos y no somos fieles a Dios, pues Dios, Él no va, pues nuestra fe no está haciendo, pues está haciendo en vano. Pero tenemos que tener esa certeza de que Dios nos está escuchando, y nosotros tener esa convicción y fe en Dios y creer en Dios. Vemos un ejemplo perfecto de esto en Lucas 7:50. Quizás ustedes conocen ya el contexto de este texto. Dice: pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Qué dice? Que leyendo el contexto, la mujer esta mujer ella se encargó de atender al Señor Jesús, de frotarle sus pies con perfume y algunas cosas que ella hizo, y quizás ella lo hizo, como dice aquí, no quizás, ella lo hizo con fe, y por eso el Señor Jesús le dijo, pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Jesucristo dialoga con una mujer pecadora cuando Él nos da una idea de por qué la fe es tan gratificante. Tu fe te ha salvado, ve en paz. La mujer creyó en Jesucristo por la fe, y Él la recompensó por ello. Finalmente, la fe es lo que nos sostiene hasta el final, sabiendo por la fe que estaremos en el cielo con Dios por toda la eternidad. Nosotros lo seguimos a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo vemos ahora, creemos en Él y nos alegramos, pues obtenemos la meta de su fe, que es nuestra salvación.
Leamos Primera de Pedro. Primera de Pedro 1 y 8 y 9. Capítulo 1, versos 8 y 9. Dice de la siguiente manera: a quien sin haberle visto le améis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Qué interesante y a la vez que tan sencillo se ve que teniendo fe podemos tener vida eterna o pasar a nuestra salvación. Pero cada uno de nosotros experimentamos un proceso y una disciplina que tenemos que llevar, y que es obedecer a Dios, seguir sus estatutos, seguir sus mandamientos. Que como seres humanos tenemos altibajos, somos pecadores, tenemos estados de ánimo diferentes. De repente andamos muy animados, de repente andamos un poco desanimados, andamos cansados. El ajetreo de esta vida quizás juegue un gran papel importante en nuestras emociones, pero sí es muy importante que tengamos fe, y el resultado de esa fe, ¿qué va a ser? La salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Aquí entra un poquito el común que teníamos en el estudio de esta mañana. El ejemplos de fe. En Hebreos 11 nos habla de algunos de grandes héroes de fe. Por mencionar algunos, en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Vemos también otro héroe de la fe en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que según es su fe. ¿Cómo dice aquí? Cosas que aún no se veían. ¿A qué se refiere? Si vemos, vamos a Génesis 2, 5 y 6. Génesis 2, 5 y 6. Que dice: y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Para mí, lo que hizo Noé tiene un efecto profundo en nuestra vida, en mi vida, en lo personal. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Noé que iba a destruir la tierra con agua. ¿Qué dice Génesis 5? Dice
el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra. Sí, están conmigo, miren. No había enviado lluvia y Dios iba a destruir la tierra con agua. Y luego dice, en el 6 dice, se levantaba un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces, ¿cómo diría Noé? ¿Cómo será posible? Y aún sin embargo, que no había llovido, que no existía la lluvia y Dios regaba la tierra por medio de un vapor, Noé obedeció. ¿Pero por qué obedeció? Por fe. Por fe obedeció y hizo el arca. Por fe Noé edificó un arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Leamos Hebreos capítulo 11, versos 8 al 10 y el 17. Otro grande héroe de la fe del que hablamos esta mañana. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Qué interesante, hermanos, porque ¿quién de nosotros, si nos dice Dios, vete para China, o vete para Rusia, para cualquier otro país que no tenga las mismas costumbres que nosotros, sea un idioma totalmente diferente al que conocemos, costumbres, ¿estaríamos dispuestos como estuvo dispuesto Abraham? Y no nada más lo movió de su tierra. No, estábamos viendo esta mañana en la escuela dominical, no podía tener hijos, le dio un hijo, y aquí en el 17 le dice que lo ofrezca en sacrificio, y sin refutar y sin decir no, yo no quiero, ni obedeció. Y si le vamos leyendo más adelante y conocen todo el contexto, pues Dios se encargó de todo. ¿Qué nos dice? Que si Dios se encargó de todo, y si nosotros tenemos fe, ¿qué podemos esperar? Y obedecemos a Dios y somos fieles, ¿qué podemos esperar? Que Dios se va a encargar de nuestra vida y Dios se va a encargar de nosotros. Pero aquí entramos nosotros en acción, nosotros los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pensamientos propios y queremos hacer las cosas a nuestra manera. O sea, tal parece muchas veces que nosotros queremos darle órdenes a Dios y que Dios haga lo que nosotros realmente queremos, no al revés, a lo que está pasando aquí con Abraham. Abraham es uno de los grandes ejemplos de fe. Otro héroe grande que hubo fue Moisés. Leamos Hebreos 11, 23 y 24. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Por fe, Moisés condujo a Israel fuera de Egipto. Si conocemos la historia de Moisés,
pues ahí vemos. Ahí está el plan de Dios con Moisés. ¿Por qué? Porque en aquella época el rey hizo dio una orden de que se mataran a todos los niños hebreos. Porque si ustedes conocen la historia, ya bien dice que se estaban reproduciendo demasiado. El hermano Waldo mencionaba un número esta mañana y mencionaba el número que fueron 70 los que entraron a Egipto, y la Biblia dice que cuando salieron de Egipto fueron más de 600,000, y contando nomás puros hombres, sin mujeres y niños. Entonces sí hace sentido por qué el rey quería que ya no nacieran más hebreos, y cómo con el plan divino de Dios con Moisés lo salvó. Y si se podría decir irónico, se crió en la casa del faraón, y sin embargo él rehusó. ¿Por qué? Por el plan de Dios, y obedeció a Dios cuando fue llamado para sacar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto. No lo hizo porque él quería, sino que Dios se encargó de manifestarse de diferentes maneras para que él tuviera fe. Hay algunos otros héroes. Veamos Hebreos 11, 33 y 34. Que dice: quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí, hermano? De diferentes héroes de la fe que Dios usó. Muchos héroes de la fe se mencionan, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon de filo de espada, sacaron fuerzas de flaquezas, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Claramente la existencia de la fe se demuestra por acción. Lo importante de la fe es que tenemos que tomar acción. Quizás es muy fácil decirlo con palabras, pero si pues le ponemos sentido bien, pues la fe es la que nos va a llevar a vida eterna. La fe, creer y obediencia, y siendo fieles a Dios. Porque Dios, como Dios es un Dios celoso, Él quiere que seamos fieles a Él. Pero por naturaleza, nosotros los seres humanos somos rebeldes e infieles. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte para traer los 10 mandamientos? Que se tardó mucho tiempo. ¿Qué hicieron los israelitas? Hicieron un becerro de oro. Entonces, pero aún así, aquí viene lo importante y lo interesante. Dios no ha quebrado su promesa. ¿Quiénes la quebramos? Nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos somos los que de repente flaqueamos. La fe es la piedra angular del cristianismo. Es el cimiento, la fe. Leamos Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. 2 al 4.
que dice de la siguiente manera: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halle en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Sin mostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Él. Tenemos que confiar en Dios y tener fe. Creemos en la existencia de Dios por la fe, porque no lo hemos visto. Quizás sentimos, leemos la Biblia, el Espíritu Santo, quizás sentimos ese deseo, esa sensación, cometemos un pecado y nos sentimos mal, y cosas así, pero en sí, así, palpablemente, como lo estoy viendo yo a ustedes, no hemos visto a Dios. La mayoría de las personas tenemos un concepto vago, inconexo de quién es Dios. Pero la falta de reverencia necesaria para su posición exaltada en sus vidas, estas personas carecen de la verdadera fe necesaria para tener una relación eterna con el Dios que nos ama. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que conocerlo, tenemos que tener reverencia, tenemos que obedecerlo. Que si no tenemos nada de obedecemos ni tenemos reverencia, pues no tenemos nada que hacer con Dios, o Dios no tiene nada que hacer con nosotros, porque nosotros no estamos sujetos, no queremos estar sujetos a su gobierno. Estas personas carecen de la verdadera fe necesaria para tener una relación con el Dios eterno que nos ama. La fe no nos puede fallar a veces. La fe nos puede fallar a veces, pero debido a que es el regalo de Dios dado a sus hijos, Él provee tiempos de prueba y dificultad para demostrar que nuestra fe es real y para afilarla y fortalecerla. Esto es por lo que Santiago nos dice tener por sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce perseverancia y nos madura, aportando la evidencia de que nuestra fe es real. Conforme he estado predicando y he estado viendo, no sé si se recuerdan que les dije al principio que si no quedaría a la iglesia escuchar un tercer o cuarto mensaje de los que yo ya tenía preparado, y por alguna razón dije, voy a hablar de la fe, y veía en la Biblia pero no, está más fácil, ya los tengo preparados, ya nomás los estudio otra vez. Y volví a caer en la fe. Y dije, bueno, pues vamos a darle para la fe. Pero no fue de mí, fue de Dios. Hemos visto algunos héroes de la fe. Pero para aquellos que no son cristianos, hemos aprendido a través de este mensaje que debemos tener fe en Cristo. Además de tener fe, también debemos oír el mensaje de Cristo, creer el mensaje de Cristo y tener fe. ¿Y cuál es ese mensaje? Ese mensaje es el Evangelio. Cristo anduvo aquí en la tierra con nosotros, o en aquella época, para enseñarnos cómo vencer el pecado. Y no solo lo hizo, no solo nos enseñó cómo vencer el pecado, sino que también murió en la cruz por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Fue sepultado y al tercer día resucitó y ascendió al cielo, y ahora está a la diestra de Dios Padre.
Para nosotros los que somos cristianos, hemos aprendido a través de este mensaje cómo reforzar nuestra fe. Cuando nuestra fe flaquee, veamos a los héroes de la fe, especialmente a Abraham. Es el que más, bueno, en lo personal es el que más me ha impactado a mí. En Cristo Jesús debemos obedecer la Biblia con fe. Debemos obedecer como lo hizo Abraham. Y si obedecemos a Dios, Dios se encargará de nuestras vidas. Hermanos, es palabra de Dios. Ha sido para mí bueno predicar este mensaje. No sé qué si hay otro canto. Entonces enseguida le pasamos el tiempo a los. Después de orar, le pasamos el tiempo. Bueno, el hermano Mando despide en oración después del canto. Gracias, hermano, por la atención.